En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre de la casa de David llamado José. La virgen se llamaba María. Nazaret, la flor, este es el significado de su nombre según la tradición, se extiende sobre los primeros repliegues de los montes de Galilea, en una terraza verde salpicada de casas blancas que se asoma hacia la llanura del Esdredolón. La memoria de algunas de las páginas más bellas del Evangelio aflora espontáneamente sobre todo la Anunciación. El retorno de José, María y Jesús después de la huida a Egipto. La infancia y la juventud de Jesús, que aquí creció en sabiduría, edad y gracia, ante Dios y ante los hombres, y aquí vivió hasta el inicio de la vida pública. Las enseñanzas de Jesús en la sinagoga y su expulsión narrada por Lucas. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado la gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y lo llamarán Hijo del Altísimo». Nos encontramos a menos de 20 metros de la gruta venerada, pero fuera de la basílica moderna de la Anunciación. A nuestro alrededor se encuentran las grutas del pueblo antiguo de Nazaret, que vieron la luz en las excavaciones arqueológicas con ocasión del estudio de la gruta de la Anunciación. La gran basílica de la Anunciación, que está a nuestro lado, ha sido testigo de una larga serie de edificios religiosos, todos ellos cristianos, que nos acercan cada vez más a la época primitiva. La basílica actual, consagrada en 1969, tiene más o menos el mismo tamaño, las mismas dimensiones que la basílica antigua. Se trata de la monumental iglesia cruzada construida por el príncipe Tancredo en 1099, levantada sobre los vestigios antiguos. Los elaborados capiteles que ilustran las vidas de los apóstoles y escenas simbólicas actualmente expuestos en el museo local expresan con elocuencia la magnífica arquitectura con la cual los cruzados deseaban rendir homenaje a este lugar santo. El edificio fue gradualmente abandonado a partir de la victoria de los sarracenos de Saladino en el siglo XII, hasta que en 1620 el emir druso Fakhr ed-Din permitió a los franciscanos volver a adquirir el lugar. Aquí, en 1730, los frailes construyeron una modesta iglesia dedicada a la Anunciación, cuyo ábside mayor se alzaba sobre la gruta venerada. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Infunde tu gracia, Señor, en nuestros corazones, tú que con el anuncio del ángel nos has revelado la encarnación de tu Hijo. La gruta de la Anunciación, situada en la basílica inferior, conserva sus paredes de roca, al igual que su techo, tallado en forma de bóveda, probablemente en el siglo IV, cuando delante de la gruta se erigió una iglesia bizantina, de la cual se puede ver todavía el ábside y una pared del suelo de mosaico. El lugar había sustituido una edificación sagrada anterior de la que permanecen algunos restos arquitectónicos. Cada uno de los edificios eclesiásticos de este lugar fue construido siempre alrededor, al lado de la gruta, como para encerrarla en un complejo digno de veneración. Un complejo que los peregrinos llamaban así, quizás de manera un poco simple, la Casa de María. De hecho, una parte de este complejo, la parte más antigua, contiene los espacios que pueden ser verdaderamente restos de la Casa de María. En esa época, Nazaret era un pueblo rural de pequeñas dimensiones y escasa importancia. Las casas eran construidas junto a grutas naturales, delante de las cuales se agregaban otros espacios delimitados por mampostería. La veneración, la devoción de los peregrinos, fue transformando notablemente la gruta con el paso de los siglos, pero aún hoy se pueden ver algunos elementos antiguos que muestran su uso doméstico.
Existen restos de los silos donde se guardaba el grano recogido en el campo. Los restos de cisternas donde se almacenaba el agua para el uso doméstico. Son cisternas grandes como aljibes o como baños de las casas de los que sabemos los hebreos usaban a menudo a causa de las prescripciones que exigían purificaciones rituales en determinados momentos. Restos de la decoración, frescos, mosaicos, graffiti sobre el revoque de las paredes permanecen como testigos del culto celebrado en la gruta sagrada. Los mosaicos se han conservado en el mismo lugar, delante de la misma gruta. Vemos una cruz en el centro de una corona que indica la victoria de la cruz, un símbolo que se hizo célebre en la época del emperador Constantino, cuando el cristianismo obtuvo la victoria contra el paganismo dominante en el imperio. En el museo se conservan unos graffiti más sencillos, encontrados sobre el revoque de los elementos arquitectónicos pertenecientes a este edificio más antiguo. El más importante data del siglo II-III y tiene inscrito el nombre de María, acompañado por dos letras griegas, J e Y, abreviatura del saludo del ángel, Jaire, salve. Salve María, las primeras palabras del Ave María, la invocación más antigua a la Virgen. Junto a la gruta de la Anunciación, la capilla del diácono Conón, su nombre se halla en el mosaico aquí descubierto. Tiene las paredes revestidas de varias capas de revoque pintado con restos de decoración con motivos florales. A cerca de 200 metros de la Basílica de la Anunciación, la iglesia de San José o de la Sagrada Familia fue construida por los franceses en 1914 sobre las ruinas de una iglesia precedente, considerada en su época como la casa y el taller de José. Anteriormente, Arculfo, un peregrino de Tierra Santa en el siglo VII, visitó en el mismo lugar una iglesia llamada de la Nutrición, edificada sobre la casa donde habitó la Sagrada Familia. La iglesia de San José conserva los restos de las antiguas estructuras de la casa del pueblo, cuevas, cisternas y una piscina con peldaños y decorada con mosaicos que tal vez sea una piscina bautismal o un antiguo baño ritual. Nazaret hoy ofrece el mismo mensaje que en el tiempo de Jesús y la Virgen, María, así de simple, la alegría y la felicidad de una pequeña familia. Hoy nos sigue diciendo que la verdadera paz y la alegría comienzan en la familia. Pues desde esta primera reflexión, para que mantengamos vivo el recuerdo de Nazaret, yo he querido un poco dividirlo en 4 episodios. 4 episodios que creo que siguen el hilo de los misterios principales allí acontecidos. Obviamente la Anunciación, en segundo lugar el sueño de José, en tercer lugar el retorno a Nazaret después de haber estado en Egipto, y la vida oculta de la Sagrada Familia, y en cuarto lugar ese discurso de Jesús en la sinagoga, que recordaréis también esa sinagoga de Nazaret que visitamos, en la cual Jesús leyó aquel pasaje del libro de Isaías. 4 episodios que yo creo que son los que mantienen el hilo, la memoria de los misterios de la salvación en Nazaret. En primer lugar, decir lo siguiente: Nazaret, San Jerónimo, ¿sabéis cómo la llama a Nazaret? Le llama la flor de Galilea. ¿De dónde viene la expresión la flor de Galilea de San Jerónimo? Bueno, viene de que en la Vulgata, que sabéis que San Jerónimo fue el que tradujo la Biblia al latín, la versión de la Vulgata, San Jerónimo tradujo la palabra nazara por flor,
por flor. Eso está en Isaías 11, versículo 1. Entonces de ahí hay una adaptación de la palabra, de la etimología de Nazaret, porque esto de las etimologías de esas lenguas así semíticas es muy complicado, pero sin entrar en disquisiciones complicadas, hay que decir que San Jerónimo lo interpretó como flor, y así pasó a la tradición cristiana. Pasó a la tradición cristiana Nazaret como signo de una flor. Y de hecho también la cúpula de la basílica, si os acordáis, la cúpula de la gran basílica de la Anunciación quiere imitar una flor. La flor de Galilea, así le llamó San Jerónimo al lugar elegido por Dios para llegar al mundo. Fijaros, ¿no? El lugar elegido por Dios para llegar al mundo, para venir a salvarnos, para venir a rescatarnos. Entre todas las cosas que cabría decir de ahí, es primero, desde el punto de vista arquitectónico, no me voy a yo, obviamente mi reflexión va a ser más espiritual, ¿no? Pero sí que hay que decir una cosa, que estamos en un lugar que ha sido de los mejor estudiados, ¿no? De los mejor estudiados, porque antes de hacer esa basílica que fue consagrada por Pablo VI, que es la basílica más grande en Tierra Santa, de toda la catolicidad, la basílica más grande, la de la Anunciación. Antes de ser consagrada en el año 1964, las cosas se hicieron bien y hubo tiempo de hacer excavaciones, etc. Y desde el año 1955 al 59, antes de empezar a construir la basílica, hubo ahí 4 años tranquilos de excavaciones y de estudio, por un tal Belarmino Bagatti, un franciscano, que llegó pues, a estudiar con un gran detalle pues, todos los restos sobre los cuales después se ha construido la basílica. Posiblemente es uno de los sitios mejor estudiados. Bueno, y ahí sabemos pues, que existe en ese... Por cierto, habéis visto en el vídeo algunos lugares de esos que cuando llegamos allí no nos permiten ver, que son los que entrando por la casa de María, entrando detrás del altar por esa especie de callejón, el vídeo ahí ha visto unos lugares que uno tiene que ver desde la parte de arriba, pero que no se permite entrar allí a todo el mundo. Por eso el vídeo es muy bueno, porque permite ver cosas con un detalle grande. Bueno, vamos a ver, un detalle que nos permite hacer una reflexión. No sé si habéis fijado, ha hecho una referencia el vídeo, a que se conserva un grafiti. Sí, también ahí había grafiteros en aquellos tiempos, oye, había grafiteros. Entonces, ahí se conserva un grafiti del siglo II, no está allí mismo, está trasladado al museo. Una cosa que no hemos solido visitar cuando hemos ido es el museo en el que están los restos de la Basílica Cruzada, y cuando se hicieron todas estas excavaciones, todas las cosas que se extrajeron de esas excavaciones se llevaron al museo. Bien, al museo la verdad es que no solemos ir porque requiere mucho tiempo, y es verdad que rompe un poco, si te metes en arqueologías, pues la verdad es que pierdes un poco el hilo espiritual de la peregrinación. Pero en ese museo se conserva allí el basamento, ¿no?, de un capitel con un grafiti, el que pone Jaire María, del siglo II. Es posiblemente la inscripción de un grafitero más antigua que tenemos en la Iglesia Católica. Está escrito Alégrate María. Alégrate. Jaire es una expresión, Jaire, así viene literalmente en el griego, ¿cómo le saludó el ángel a la Virgen María? Le dijo, alégrate, Jaire. O feliz tú, es una expresión complicada de traducir, que la estamos rezando continuamente en el Ave María y tenemos un problema de cómo decirla. Yo en Radio María recibo muchos correos diciéndome, oiga, ¿no debieran ustedes de cambiar el Ave María? Porque eso de que Dios te salve María, eso está bien dicho, la verdad es que es complicado traducir. Porque fíjate, en francés dice, Je vous salue Marie, yo te saludo María, pero es que en español dice, Dios te salve María. Y a unos dicen, pero ¿cómo que Dios te salve? Que Dios tiene que salvarle, a ver si Dios te salva a ti María. Es que es un lío la traducción, es un lío. En realidad no significa Dios te salve de salvarte, sino Dios te salve de saludo. O sea, en realidad lo de Dios te salve quiere decir salve María, te saludo, yo te saludo.
Alégrate María, feliz tú María. Es que claro, yo sé que la traducción a veces nos traiciona, nos traiciona, nos dificulta entender bien lo que estamos diciendo, pero es bueno que recordemos o sea, ¿qué significa eso que decimos tantas veces al día? A ver, ¿cuántas veces hemos dicho Dios te salve María y no nos hemos dado cuenta qué estamos diciendo ahí? Estamos diciendo lo que el ángel le saludó a María. Jaire María, alégrate María, feliz tú María. Si queréis también se puede decir te saludo María, Dios te saluda María. Pero en sí Jaire significa alegría, o sea, la alegría de bendita tú, o sea, ole tú, podríamos decir, ¿no? Es una especie de expresión de alegrarnos con ella, alegrarnos con ella. Y ese pequeño grafiti, del siglo II, Jaire María, pues la verdad es que es conmovedor. Saludar a María y saludarla en Dios, ¿no? En italiano dice, Ave o María, llena de gracia. Salve, oh María, llena de gracia. ¿Por qué le saludamos? Porque dice en griego, que jaritomene, porque está llena de gracia. Porque es la criatura en la que todo ella está llena de Dios. Y no hay nada en ella que no venga de Dios. No hay nada que venga del pecado. Es la obra más pura hecha por Dios, en la que el hombre no ha contaminado, ¿no?, esa obra de Dios. Benedicto XVI, comentando esto en sus libros sobre Cristología, dice que aquí comenzó el Evangelio. El Evangelio comienza aquí. ¿Por qué? Porque ¿qué es el Evangelio? Evangelio es buena nueva. Evangelium es la buena nueva. ¿Cuándo se da aquí la buena nueva? La buena nueva comienza cuando el ángel le dice a María, alégrate María, la buena nueva ha llegado a ti. Esta es la gran noticia. Dios está contigo. Ese es el Evangelio. El Evangelio comienza en el saludo del ángel a la Virgen María. Y deciros pues, que de una manera María nos enseña a responder a ese saludo, ¿no? ¿Y cuál es la gran enseñanza de María en ese saludo? Pues curiosamente que en la sumisión a Dios, en la obediencia a Dios, está la alegría, la plenitud de la felicidad. He aquí la esclava del Señor, he aquí la sierva del Señor. Esa es la plenitud de la felicidad. La plenitud de la felicidad del hombre es unir su voluntad a la de Dios. Y esto hoy en día yo soy consciente de que esto chirría, porque estamos en un momento cultural en el que decir sierva, esclava del Señor, cuesta mucho. O sea, fijaros cómo en un tiempo se fundaron muchas congregaciones religiosas que tenían ese tipo de nombres. Las siervas, las esclavas, las no sé qué, ¿sabes? Hoy en día que esos nombres chirrían un poco. Claro que chirrían porque estamos en una cultura en la que parece que la felicidad del hombre consiste en su autonomía absoluta. Yo no soy siervo de nadie, es decir, hoy estamos en una cultura en la que se exalta la autonomía y la libertad. Y la Virgen María, sobre todo lo que nos enseña, es que cuando el hombre obedece a Dios, cuando el hombre une su voluntad a Dios, entonces es plenamente libre. Eso lo dice Benedicto XVI también comentando este pasaje. Cuando el hombre une su voluntad plenamente a la de Dios, entonces es cuando es plenamente libre. Cuando el hombre, sin embargo, se rebela, da la espalda a Dios, es cuando se llena de esclavitudes. Es verdad que hacernos esclavos de otro hombre es perder la libertad, pero hacernos esclavos de Dios, no, lo contrario. Porque la voluntad de Dios es tu libertad, mientras que la voluntad de un dictador o de un tirano, obviamente, te limita tu libertad, ¿no? O sea, la Virgen María nos enseña que la plenitud de la alegría, Jaire María, alégrate María, está precisamente pues, porque en su voluntad ha hecho de Dios su propia voluntad, y eso le hace infinitamente libre. Ese es el mensaje principal. Yo os invito
a que en el rezo del Ave María, que hacemos de una manera, pues a veces mecánica, ¿no? Tantísimas veces, caigamos en cuenta que detrás de ese Dios te salve María, hay me alegro contigo María. Qué gran alegría que Dios te ha elegido, que Dios está contigo. La buena nueva ha llegado el Evangelio. Qué bueno es Dios contigo, y en ella obviamente estamos todos nosotros unidos a su felicidad. Lo que Dios ha hecho con ella, lo quiere también hacer con nosotros. Bueno, esto como primer paso, ¿eh? Acordaros de habéis visto ahí atrás el verbo, allí se insiste un montón, echan para atrás, Esteban, si puedes, la anterior, en la insistencia de aquí, el verbo de Dios, verbum caro hic factum es, como ahí se ha permitido introducir ese adverbio de lugar, hic, aquí, pues a la frase del Evangelio, y el verbo se hizo carne aquí, y subrayamos como el lugar santo de la entrada de Dios en el mundo. Bien, damos un paso más. El segundo, el hilo de Nazaret nos conduce a la casa de José. Nos conduce a la casa de José, cercana obviamente, en aquel poblado cercanísimo a la casa de María. ¿Os acordáis que en el patio superior allí de la basílica se veía pues como las callejuelas de las excavaciones de aquel tiempo? Y además, ahí ya he dicho en el vídeo que en realidad en aquel tiempo los habitantes de Nazaret vivían más bien en cuevas, y que en todo caso esas cuevas solían tener allí a la entrada de la cueva con algo de adobe, algunas pequeñas ampliaciones de la cueva, pero sustancialmente era una cueva, pues el lugar en el que habitaban los habitantes de Jerusalén. Nos remite a la casa de José, que según esas excavaciones pues podía estar más o menos a 200 metros, a unos 200 metros en esa callejuela, y nos remite a los desposorios, aquella, pues como era costumbre en los tiempos, hablarían entre las familias, pactarían de alguna manera, pactarían esa promesa de estaba desposada, porque sabéis que existían unos desposorios previos a vivir juntos, ¿no? Era una especie como de una prometida, se le prometía antes de que tuviese lugar esa boda. Y se produce esa difícil situación, comprometedora. La futura esposa de José, María de Nazaret, antes de que fueran a vivir juntos, se encontraba encinta. Y entonces se produce esa especie de perplejidad de José. Bueno, os voy a decir una cosa. La tradición ha hablado de las dudas de San José. Hay que decir que también nosotros tenemos algunas dudas sobre las dudas de San José. A ver si me explico. ¿Qué quiere decir? Pues que a veces los escrituristas dicen, a ver, las dudas de San José fueron en el sentido de que él, dudaba de si María había sido fiel o había tenido relación con alguien para haberse quedado embarazada. Esa era la duda de María. Parece que es cierto, la duda de José, Parece que esa ha sido la interpretación tradicional de cuando se ha hablado de las dudas de José, que por otra parte era una duda pues no, que tenía una lógica, obviamente, ¿no? Pero hay también algunos escrituristas que vienen a decir, a ver, la duda de José posiblemente puede interpretarse en otro sentido, porque también es bastante lógico pensar que si María había recibido esa visita del ángel, María le comentase eso a José, o sea, le compartiese a José tal cosa, y José podía no dudar en absoluto de que ese acontecimiento sobrenatural había tenido lugar y que había recibido el anuncio del ángel, etc. Y entonces las dudas de José serían más bien, ¿yo qué pinto aquí? O sea, si Dios tiene este designio con María, a ver, yo estoy estorbando, o sea, a ver, en un designio de Dios, ¿qué pinta un hombre pobre y humilde como yo? Y así también se puede entender que el ángel le dice, no tengas reparo en tomar a María como esposa, porque sí,
La criatura que hay en su vientre viene por obra del Espíritu Santo, pero tú le pondrás por nombre Jesús. Y entonces uno entiende las dudas de José en este sentido, de decir, bueno, yo formo parte también de este designio de Dios, y Dios le confirma, ¿no? Ese sueño de José en el que el ángel se le revela, es como una manifestación de decir, Dios tiene un designio contigo, Dios está haciendo una obra grande en el mundo, pero cuenta contigo, cuento contigo. Yo así interpreto el sueño de José. El Señor se le manifiesta y le dice, ¿sabes lo que? Tú claro que eres muy pequeño, pero yo cuento contigo para llevar adelante este plan de salvación. Y tú vas a ser custodio. Vas a tener como cometido el amparar la familia santa, el amparar lo más sagrado de Dios. Tú lo vas a amparar, pero si yo soy una... Pues, es curioso, ¿no?, que también hayamos puesto la palabra custodia a ese elemento litúrgico en el que exponemos el Santísimo Sacramento, ¿no? Alguien que lo que hace es mostrar el Santísimo, o sea, un elemento litúrgico para mostrar a Cristo a los ojos del mundo. Bueno, pues eso es José, custodia, ¿no? Custodia, guarda, protege y muestra y entrega y muestra ante el mundo. De José subrayamos, ¿no? Subrayamos especialmente lo siguiente. Oye, no sabemos de él una sola palabra. A ver, ¿alguna palabra que dijo José? Ni una. Y digo yo que algo tendrá que ver ese silencio de José con el hecho de que él era custodio de la palabra, porque él era custodio del verbo, de la palabra hecha carne. Entonces, convenía que hubiese un buen condimento a la palabra, y el mejor condimento de la palabra, pues es el silencio. Alguien dijo que el silencio es la sal de la palabra, ¿eh? Y si no hay silencio, no hay capacidad de acoger la palabra. Igual Dios quiso que no quedase ninguna palabra de José, precisamente para enseñarnos a estar en silencio acogiendo la palabra de Dios, porque estamos en una generación en la que nos comunicamos poco, pero de ruido andamos bastante sobrados, ¿no? De ruido andamos bastante sobrados y sabemos que el bien no hace ruido, ¿eh? Y que el ruido no hace bien. Y no sé si sabéis, hay un refrán por ahí muy gracioso, que yo algunas veces he utilizado por ahí en las redes sociales, y el refrán dice, cuanto más vacía está la carreta, más ruido mete, ¿eh? Es muy bueno ese refrán, ¿eh? Cuanto más vacía está la carreta, más ruido mete. Pega saltos y tú verás. Ahora, si la carreta está llena, no mete ese ruido. También nos pasa a nosotros, ¿eh? Cuanto más vacío estás por dentro, más ruido metes, ¿eh? Entonces yo creo que a José hay que valorarle también como el complemento perfecto de ser custodio de la palabra de Dios, de la revelación de Dios. A ver, la revelación necesita silencio, necesita un corazón expectante. El silencio es la sal de la palabra. Y tenemos que pedirle a José, pues, ¿no?, saber recibir la encomienda que Dios me ha dado y saber escuchar a Dios en el silencio de mi corazón, ¿eh? De José no se sabe ni una sola palabra, pero sí hay una palabra que se dice de José, una sola, ¿eh? Se dice, José, que era un hombre justo, eso se dice, que era un hombre justo, eso es lo que sabemos de él. ¿Quién es este? Un hombre justo. Joder, pues ya hemos dicho algo. Un hombre justo, un hombre que vive en justicia, en santidad, ¿eh? Porque la palabra justicia obviamente está hablando de nuestra relación con Dios y no únicamente de nuestra relación, con los demás. Tercer episodio. El tercer episodio, bueno, habéis visto la imagen anterior. La imagen anterior hace referencia al retorno. Esto está tomada si os acordáis, de las puertas de bronce, que son preciosas, de las puertas de bronce de la Basílica de la Anunciación, ¿os acordáis? Bueno, pues en esas puertas está esta imagen también preciosa, que es
hace referencia a la huida a Egipto, o mejor dicho, el retorno. Porque claro, la huida a Egipto no tiene lugar desde aquí, no, tiene lugar desde Belén. Desde Belén. Pero el retorno de Egipto no es a Belén, sino que es a Nazaret. O sea, la huida a Egipto ha tenido lugar desde Belén y el retorno de Egipto, pasados un tiempo, unos años, vuelven a Nazaret, ¿no? Entonces, es la imagen del retorno, del retorno con el niño pequeño. No sabemos cuánto tiempo pudo durar ese exilio en Egipto, pero parece que no mucho tiempo, tampoco, ¿no? Y entonces tiene otro componente Nazaret, que es el de la vida de la Sagrada Familia durante 30 años. ¿No os acordáis de ese mosaico precioso que está ahí debajo de la casa de José? Es decir, la vida cotidiana de la Sagrada Familia, de los 33 años que Jesús estuvo entre nosotros, pues 30 estuvo oculto, ¿no? Y uno se acuerda de ese texto de Colosenses 3:3 que dice: nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y hay una cosa hermosa, ¿no? Y es que sabemos que los primeros cristianos utilizaron la que había sido la casa de la Sagrada Familia como la Domus Ecclesia, es decir, como una iglesia. O sea, sin construir una iglesia, utilizar una vivienda como una iglesia, la Domus Ecclesia, ¿no? Así también fue, y por eso se conserva ahí en una de esas imágenes un batisterio allá abajo, etcétera, porque ahí está ese batisterio, porque la propia casa fue utilizada como iglesia, ¿no? La casa de la Sagrada Familia. Especialmente tenemos que acercarnos al misterio de la vida oculta en Nazaret, valorando nuestra vida ordinaria. A veces uno puede tener la sensación de que la vida que llevo es una vida de poca trascendencia, de poco valor, ¿no? ¿Qué hago yo? Bueno, pues eso, uno dice, si las cosas que hago, a ver, es que si fuésemos conscientes, ¿no?, de lo que Jesús nos ha enseñado con su estilo de vida, valoraríamos nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, de una manera especial. Nos centraríamos en vivir de manera extraordinaria lo ordinario de la vida y no estaríamos esperando acontecimientos distintos, sino que seríamos capaces de disfrutar cada momento y cada instante como un regalo infinito de Dios. Yo creo que una de las desgracias que tenemos en nuestra vida es no disfrutar de lo que hacemos, no disfrutarlo. Ser fiel y no disfrutarlo. Eso pasa bastante. Que tú eres fiel, haces cosas buenas y no las disfrutas. Y estás más bien sufriendo por otras. A ver, pero disfruta las cosas buenas que haces, ¿no? Disfrútalas. Esa es la gran enseñanza también de la vida oculta de Nazaret. La enseñanza de que es un tesoro poder vivir el día a día en presencia de Dios, intentando hacer las cosas para darle gloria a Dios. Cosas sencillas, cosas pequeñas, pero hechas con amor. La vida de la Sagrada Familia en Nazaret. Ahí vemos también esa imagen esta estatua es preciosa, que está allí dentro de la iglesia, ¿no? No sabemos, por cierto, cuál es el momento en el que moriría José, no lo sabemos, ¿eh? En los evangelios hay dos expresiones que dice Jesús, el hijo del carpintero, y también en otro evangelio dice Jesús el carpintero. Luego no está muy claro si Jesús quizás después de morir José trabajó él directamente un tiempo, ¿no?, en el taller, o a la muerte de José, ya al poco tiempo comenzó su vida pública, ¿eh? Pero en cualquier caso es hermoso recordar en ese lugar santo. Esta vidriera es uno de los sitios allí en la casa de José, de la casa de la Sagrada Familia,
para recordarnos que San José es el patrono de la buena muerte. Patrono de la buena muerte. Y de eso hoy en día hablamos muy poco. Y cuando uno recuerda, ¿por qué José es el patrono de la buena muerte? Pues porque murió con Jesús y María. ¿Qué es una buena muerte? Pues morir con Jesús y María. Morir en brazos de María, morir en brazos de Jesús. Esa es la buena muerte, ¿no? Que en nuestro concepto de secularización, nuestro concepto secularizado de buena muerte, pues por desgracia, pues estamos hoy en día, pues eso, desfigurando totalmente lo que la tradición cristiana ha entendido por buena muerte. Hoy en día por buena muerte se ha muerto sin darse cuenta. Qué suerte ha tenido, ¿no? Ni se ha enterado que se moría. Hombre, no sé. No sé. ¿Por qué le llamas buena muerte a morirse sin enterarse de nada? No es ese el concepto cristiano de buena muerte, desde luego. Por supuesto, uno no controla cuál va a ser su muerte, pero en el fondo nos preparamos primero pidiendo que toda la familia se junte en el cielo y que no faltemos nadie, ¿no? a ese gran encuentro, y esa es la petición principal de nuestra vida. ¿Cuál es mi petición principal? Que toda la familia nos juntemos en el cielo. A ver, si no pedimos eso a Dios, ¿dónde tenemos el corazón? Y que nuestra muerte pues sea un pasadizo, que sea una antesala, ¿no? Una antesala a nuestro encuentro definitivo. Bueno, pues ese es el cuarto lugar, ¿no? Perdón, tercero. Y el cuarto, nos falta el cuarto lugar, es el discurso de Jesús en la sinagoga. ¿Os acordáis de ese lugar también entrañable, en esa construcción cruzada? ¿Os acordáis que aquí estaban al aula los melquitas? Esto está cuidado por los melquitas, ¿no? O sea, los católicos en Nazaret rezan en dos ritos. El rito latino, que es el que pues cuidan los franciscanos en la basílica, que es la parroquia para todos los católicos de rito latino, y están los de rito melquita, también católicos, que son los que tienen esta iglesia, que si os acordáis, junto a esta iglesia antigua había al lado otra más de construcción más moderna, en la que también entramos. Bueno, aquí se guarda la memoria de cómo Jesús, después de haber comenzado su vida pública, comenzaron los rumores, oye, que Jesús está ahí haciendo milagros. Porque claro, Nazaret era un sitio pequeño, pero tampoco estaba tan lejos Cafarnaún y los lugares donde Jesús estaba predicando, y llegaban rumores. Oye, que el hijo de María está haciendo ahí no sé qué cosas, y está, bueno, menudo le ha montado, porque, bueno, pues obviamente la predicación de Jesús comenzó a ser polémica. Y eso supondría sufrimiento. Y a María le irían con un montón de dimes y diretes. Y si os acordáis del domingo pasado, en el Evangelio del domingo pasado, que me parece que es el de Marcos capítulo 3, versículo 20 y siguientes, el Evangelio del domingo pasado, que es el del domingo 10 del tiempo ordinario, en el ciclo B, allí se refleja perfectamente ese conflicto. Que unos dicen que está loco, otros dicen que está endemoniado, pues que echará al demonio con el poder del demonio. Otro dice que se ha ido la cabeza, y dice, y fue su familia a buscarle, a ver si le quitaban de la cabeza eso. O sea, a ver, cuidado, fue la familia a buscarle. Y le metieron y le intentaron manipular a María, en ese lío. Le intentaron manipular a la Virgen María, vamos a donde Jesús, habla tú con él. O sea, imagínate qué sufrimiento el de la Virgen María, viéndose con ese tipo de presiones y sabiendo ella que su hijo era quien era y que era enviado por Dios para la vida del mundo. Obviamente ella no se dejaría manipular, pero fíjate qué tensión tan grande, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el reino de Dios se abre camino siempre en medio de dificultades. A todos nos gustaría que las cosas fuesen con alfombra, ¿no? Con alfombra roja y todo bien, y todo aplausos, pero las cosas no suelen ser así, oye, que nunca han sido así, que siempre ha habido incomprensiones y siempre ha habido... Bueno, pues Jesús también experimenta eso, vuelve a su tierra, hay una expectación diciendo, pero bueno, si yo le he visto crecer conmigo, a ver, que yo le he quitado los mocos a este, O sea, que la gente obviamente no reconoce un enviado de Dios en alguien que ha sido
compañero de fatigas, vamos, ¿no? Y existe, bueno, Jesús se presenta en la sinagoga, lee el texto de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha elegido, Él me ha ungido y me ha enviado para dar la buena noticia. Un silencio espectacular. Vuelve a enrollar, ¿no?, el manuscrito el rollo del libro de Isaías, y de repente dice: esto que habéis escuchado se cumple hoy. Claro, vamos, tremendo, tremendo que Jesús en su propio pueblo haga esa afirmación. Y se suscita, pues se divide la asamblea, como siempre, a dividirse, se divide la asamblea, unos que acogen, otros que no le acogen, y entonces no era el momento, no era la hora para que Jesús pues fuese apresado, y dice el Evangelio: pero Jesús se abría paso entre ellos y se marchó. Intentaron llevarle a un lugar que en Nazaret se guarda memoria de él, que por cierto, cuando llegó el Papa en la última visita que hizo allá a Tierra Santa, en aquel lugar donde se le intentó despeñar a Jesús, es el lugar en el que se hizo la gran Eucaristía del encuentro con todos los peregrinos. Jesús se abría paso entre ellos y se marchaba. ¿Qué hay que guardar como memoria principal, ¿no?, de este cuarto episodio de Nazaret, el de la sinagoga? Asumir que en nuestra vida va a haber contradicciones. No tener miedo a la cruz, no pretender pactar con este mundo porque yo quiero que todo el mundo pues hable bien de mí. No, o sea, asumir que si caminamos en fidelidad, obviamente va a haber cruces, habrá incomprensiones. Forma parte del camino del profeta. Nadie es profeta en su tierra, dice ese pasaje evangélico, ¿no? Pero hay que asumirlo como una característica de ese reino de Dios que camina entre nosotros. Bueno, en definitiva, creo, ¿no?, que este recorrido por Nazaret nos recuerda que ese misterio de salvación es luminoso para nosotros, nos ilumina. En todos esos pasajes que hemos visto, en esos 4 episodios, el de la Anunciación, en el del sueño de José y la vocación, su discernimiento de vocación, en el retorno del exilio de Egipto y en la vida oculta de Nazaret, y en este episodio de que Jesús en Nazaret va a la sinagoga y se proclama como profeta de Dios e es incomprendido, son misterios luminosos para nosotros. Y por último concluyo diciendo pues que Nazaret se ha convertido pues en un lugar en el que María es venerada, pues que es curioso, ¿no?, como todas las advocaciones del mundo, que si Nuestra Señora de Aránzazu, que si Nuestra Señora de Coromoto, o sea, no olvidemos una cosa, que todas las advocaciones de la Virgen María de todo el mundo es como una traslación de Nazaret. En realidad la Virgen María no es que sea ni de Aránzazu, ni de Coromoto, ni de... A ver, ¿de dónde es? De Nazaret. Entonces, por eso, de alguna manera, han querido que Nazaret pues, sea el sitio en el que se recojan todas las advocaciones, porque las advocaciones no son sino como pequeñas traslaciones de la Virgen de Nazaret, de María de Nazaret, que es la que no es otra, es María de Nazaret. Ahora, cualquier otra advocación que hagamos de la Virgen María es, bueno, ponerle el nombre autóctono de otro lugar, y es verdad que María se hace negrita con los negros y se hace amarilla con los amarillos, pero no olvidemos que esos son pues traslaciones, pero ella es María de Nazaret, claro, María de Nazaret, y que es hermoso ver cómo ella nació allí, pero tiene la capacidad de vivir tan cerca de ti que es como si hubiese nacido en tu ermita, en la advocación de tu barrio. Ah, pues si nosotros la llamamos la Virgen de... Sí, pues esa que tú le llamas así es María de Nazaret, que se traslada a tu contexto cultural, a tu cultura, y coge tu nombre, y coge tus rasgos, pero es ella, es María de Nazaret, y eso está especialmente pues subrayado en todos esos mosaicos que en la basílica pues lo recuerdan. Bueno,
Lo dejo aquí como una pequeña reflexión de entrada y si os parece, pues igual ahora, antes de que tengamos, pues iremos a la capilla y allí se expondrá el Santísimo Sacramento, haremos un rato de oración. A Teresa también le pediremos que algún canto así referido a los misterios que hemos, el del sueño de José, algunos que se te ocurran, tú nos los compartes para que también nos ayude el canto a la oración.